Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre cómo aplicar correctamente el sellador. El sellador es un producto increíblemente versátil que puede usarse para una variedad de proyectos de bricolaje, desde sellar grietas en las paredes hasta crear un sello impermeable alrededor de una bañera. Hay muchos tipos diferentes de selladores disponibles en el mercado, cada uno con sus propias propiedades únicas. Algunos selladores están diseñados para ser flexibles, mientras que otros son más rígidos. Algunos selladores son transparentes, mientras que otros son opacos. Es importante elegir el sellador adecuado para el trabajo que se va a realizar. Para empezar, necesitarás algunas herramientas y materiales. Necesitarás un tubo de sellador, una pistola de sellador, una espátula, un pano húmedo y un recipiente con agua. También es útil tener un par de guantes para proteger tus manos. Ahora, vamos a hablar sobre cómo abrir el tubo de sellador. La mayoría de los tubos de sellador tienen una tapa de metal que se puede quitar con un cuchillo o un destornillador. Una vez que la tapa esté quitada, puedes insertar la boquilla de la pistola de sellador en el tubo. Antes de aplicar el sellador, es importante limpiar la superficie a la que se va a aplicar. Esto ayudará a asegurar que el sellador se adhiera correctamente. Puedes limpiar la superficie con un pano húmedo y luego dejarla secar completamente. Ahora, vamos a hablar sobre cómo aplicar el sellador. Es importante aplicar el sellador de manera uniforme y sin dejar huecos. Puedes usar la pistola de sellador para aplicar el sellador en una línea continua. Si estás usando un tubo de sellador sin pistola, puedes exprimir el sellador del tubo con tus manos. Una vez que hayas aplicado el sellador, puedes usar la espátula para suavizarlo y crear un acabado limpio. Es importante limpiar cualquier exceso de sellador con un pano húmedo. Finalmente, es importante dejar que el sellador se seque completamente antes de usar la superficie. El tiempo de secado variará dependiendo del tipo de sellador que se esté usando. Eso es todo. Espero que esta guía te haya ayudado a aprender cómo aplicar correctamente el sellador. Recuerda, la práctica hace al maestro, así que no tengas miedo de experimentar hasta que encuentres la técnica que mejor se adapte a ti. Hasta la próxima. Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre cómo aplicar correctamente el sellador. Primero, vamos a preparar la superficie. Asegúrate de que la superficie esté limpia, seca y libre de polvo o residuos. Si hay algún residuo, limpia la superficie con un pano húmedo y déjala secar completamente. Ahora, vamos a hablar sobre cómo aplicar el sellador con una pistola. Primero, coloca el tubo de sellador en la pistola. Luego, ajusta la presión de la pistola según el tipo de sellador que estés usando. Una vez que la pistola esté lista, comienza a aplicar el sellador en una línea continua. Asegúrate de presionar el gatillo de la pistola de manera constante para que el sellador salga de manera uniforme. Si no tienes una pistola, no te preocupes. Puedes aplicar el sellador sin ella. Primero, corta la punta del tubo de sellador con un cuchillo afilado. Asegúrate de cortar la punta en un ángulo de 45 grados. Luego, presiona el tubo de sellador con tus dedos para que el sellador salga. Ahora, vamos a hablar sobre el consumo de sellador. La cantidad de sellador que necesitas dependerá del tamaño del proyecto. Es mejor usar un poco más de sellador que no sea suficiente. Si usas demasiado sellador, puedes limpiarlo con un pano húmedo. Por último, vamos a hablar sobre cómo eliminar el exceso de sellador de la superficie. Una vez que hayas aplicado el sellador, puedes eliminar el exceso de sellador con un pano húmedo. Asegúrate de limpiar el exceso de sellador antes de que se seque. Espero que esta información te haya sido útil. Recuerda, la práctica hace al maestro. Hasta la próxima.